La familia Benson parecía tener la vida perfecta, pero un día cualquiera ocurrió una tragedia. Todo esto sucede por la codicia de uno de sus miembros, para heredar la fortuna de su madre de $10 millones. Bienvenidos a Crónica Oculta. Esta historia transcurre en Naples, una pequeña ciudad ubicada al suroeste del estado de la Florida en Estados Unidos. Esta ciudad es una de las más ricas de este país, ya que el 9% de sus habitantes son millonarios. Naples siempre había sido considerada una comunidad muy tranquila, segura y próspera, pero el 9 de julio de 1985 a las 9:18 de la mañana, en la casa de la familia Benson, hubo una explosión que rompió el silencio en el vecindario. Esta familia ganó su fortuna con el tabaco. Harry Hitchcock fue el fundador de la empresa Lancaster Leaf Tobacco. Su carrera inició en 1927, cuando él compró tierras del condado de Lancaster en Pensilvania, esto en Estados Unidos, e inició su negocio importando tabaco y revendiéndolo. A mediados de los años 30 su empresa prosperó y se convirtió en una de las tabaqueras más grandes del país. Él y su esposa tuvieron a Janet y Margaret Hitchcock. Margaret, una de las protagonistas de esta historia, se casó con Edward Benson, un contador de Baltimore. Edward era muy ágil para los negocios y comenzó a trabajar en la empresa de tabaco de su suegro. Comenzó a hacer su fortuna por los buenos negocios que realizaba. Tiempo después, la pareja tuvo su primer hijo, una niña llamada Carol Lynn, y el 25 de julio de 1951 tuvieron un niño que lo llamaron Steven. La infancia de Carol y Steven transcurrió con normalidad, aunque su padre era un hombre ausente, ya que siempre estaba en el trabajo o viajando por negocios, y no prestaba mucha atención en la crianza de sus hijos. Ellos siempre tuvieron todo lo que quisieron, llegando al punto de malcriarlos, pero Margaret como Edward tenían una condición, que si alguno de los dos hacía algo mal, les quitarían todo lo que ellos les habían dado. Steven, en su adolescencia, le agradaba la electrónica, así que se la pasaba en el garaje de su casa construyendo radios o televisores caseros. Por otro lado, Carol Lynn siempre fue apoyada por su madre para que participara en concursos de belleza y fuera modelo, y en 1966 participó en Miss New Jersey y obtuvo el segundo lugar de este certamen. Carol Lynn casi siempre opacaba a su hermano, ya que ella era una mujer extrovertida y Steven un chico introvertido. Cuando Steven tenía 13 años, Carol Lynn se fue a la universidad. Y sucedió algo que Steven no esperaba. Sus padres adoptaron a un niño y lo llamaron Scott. Este niño era hijo de Carol Lynn, fruto de un embarazo no deseado, así que Margaret y Edward tomaron la decisión de adoptarlo. Cuando Steven creció, deseaba que sus padres vieran en él la misma habilidad para los negocios que su padre y abuelo tenían, así que se inscribió en Franklin and Marshall College, en Lancaster, para estudiar negocios, pero abandonó sus estudios. Como quería ser exitoso, inició su emprendimiento, una empresa de jardinería, con miles de dólares que le había pedido a sus padres, pero al poco tiempo fracasó. Después de esto, siguió intentando con diferentes negocios, pero ninguno funcionó. Todas estas empresas fueron apoyadas financieramente por sus padres. Su padre siempre creyó que Steven no tenía esa habilidad de éxito para los negocios. Tiempo después, ya con 23 años, Steven se casó con una joven llamada Nancy Ferguson. Margaret y Edward les compraron una casa al frente de la suya, pero no le pertenecía a la joven pareja, sino a los padres de Steven. Este matrimonio no perduró mucho tiempo, ya que después de 6 años se divorciaron, porque a Nancy no le agradaba cómo sus padres controlaban a Steven, y más su madre, que quería controlar todos los aspectos de la vida de la pareja. Con tantos fracasos, Steven, en 1980, su padre le brindó un puesto de bajo nivel en la empresa familiar en Lancaster, con la ilusión de que su hijo aprendiera todo lo relacionado con el negocio, para que algún día tomara la dirección de la empresa. En 1980, Margaret se mudó con su esposo Edward a Naples, Florida, una ciudad tranquila y una de las más ricas de Estados Unidos, ya que el ingreso per cápita es mucho más alto que otras ciudades del país. Se mudaron a una casa ubicada en Galeon Drive, pero Edward no pudo disfrutar su nueva vida, ya que le diagnosticaron cáncer de pulmón, y pocas semanas después murió. Esto destrozó a Margaret, pero ahora quedaba con el control total de una fortuna de $10 millones.
Después de la muerte de su esposo, Margaret quiso remodelar su casa, pero el ayuntamiento denegó su solicitud para la remodelación. Así que se mudó a un sector llamado Quail Creek, a una casa ubicada en un lugar tranquilo rodeado por campos de golf. Mientras tanto, en Lancaster, Steven se había casado nuevamente con una mujer llamada Debbie, pero esta nueva etapa de su vida no le agradaba, ya que él quería más que un simple trabajo en una empresa. Él quería tener su propio negocio, así que se mudó a Naples, el mismo pueblo donde su madre vivía, pensando que iba a ser un mejor lugar para empezar a crear su propia fortuna, como siempre lo había soñado. Steven creó varias compañías enfocadas en diferentes sectores económicos, como negocios inmobiliarios, marketing, asesoramiento legal y financiero. Cada una de estas empresas tenía como nombre inicial Meridian, y las instalaciones de todas estas quedaban en un mismo lugar. Era solo una caravana que adaptó como oficinas, y afuera tenía un aviso con el nombre Meridian Grupo Mundial. Pero todas estas empresas siempre estuvieron inactivas. Ya en Naples, en 1984, Steven fundó una empresa con el nombre de Seguridad Meridian, y esta se dedicaba a instalar alarmas antirrobo en las casas de los hogares de clase alta de la zona de Naples. Su madre Margaret se ofreció a invertir en este nuevo negocio, y Steven se encargó de dar a conocer su empresa, así que colocó lujosos stands en las ferias comerciales que se realizaban en la localidad, y contrató un gran anuncio en las páginas amarillas. Margaret, viendo el pequeño progreso que Steven estaba teniendo, comenzó a presumir ante sus amigos, comentando que Seguridad Meridian era de su propiedad. Como todos los gastos de la empresa los hacía Margaret, le daba un sueldo a Steven de $36,000 anuales, ya que tenía el cargo de director, pero en realidad Steven solo vendió unos pocos sistemas de seguridad. En el mes de diciembre de 1984, Margaret había hablado con Wayne Kerr, su contador, ya que estaba preparando la declaración de renta. Ella lo había contratado 4 años antes para que le ayudara en todos los asuntos de sus finanzas. Cuando Wayne analizó todos los gastos, se alarmó y le comentó a Margaret que si no cuidaba su forma de gastar dinero, en 7 años no iba a tener nada, ya que en un solo año se había gastado $1.5 millones. Había gastado $500,000 en una casa. Estaba planeando en construir otra más grande. Había comprado 2 yates y comprado varios carros. Además estaba manteniendo a sus 3 hijos. Caroline era la mayor. Tenía 41 años, estaba divorciada con 2 hijos. Su madre le había comprado un departamento y le pagaba la escuela de cine ya que Carol quería ser productora en Hollywood. Scott, su hijo menor, quería ser tenista profesional, así que le daba $7,000 mensuales. Pero su hijo Steven era el que más le pedía dinero, porque no tenía una cantidad limitada. Con esta noticia por parte de su contador, Margaret entró en pánico y empezó a anotar todo el dinero que le daba a sus hijos. Margaret también tenía otro problema, su hijo adoptivo Scott. Se había convertido en un joven problemático, grosero, que ingería grandes cantidades de alcohol, sustancias ilegales y era adicto al óxido nitroso. Este tipo de gas causó euforia, buen humor y después relajación. Siempre tenía un tanque de este gas debajo de su cama. Con su hijo en descontrol, Margaret lo hizo arrestar y lo ingresó a un centro psiquiátrico. Con esta situación de tensión familiar, Steven siempre fue la persona que tranquilizaba a Scott. Siempre lo aconsejaba y también apoyaba a su madre. Pero todo esto lo hacía con un solo objetivo, que su madre le hiciera un cheque tras otro para la empresa de seguridad Meridian. Lo que su madre no sabía es que este dinero era desviado para una de las empresas que Steven había reactivado en secreto, llamada Meridian Marketing, ubicada en Fort Myers, en las mismas instalaciones que Seguridad Meridian. Esta empresa legalmente era solo de él, ya que no quería que su madre tuviese participación alguna en esta, pero esta hazaña no le duró mucho tiempo, ya que a principios de 1985 el contador de Margaret descubrió que Steven tenía una empresa activa. Cuando él le comentó a Margaret de esto, ella no le prestó mucha atención, porque estaba organizando un viaje a Europa con Scott. Antes de que se fuera de viaje, Steven llamó a su madre y le comentó que no tenía cómo pagar la nómina de ese mes en su empresa, así que necesitaba que ella firmara 2 cheques a nombre de Seguridad Meridian, pero que dejara los importes en blanco. Su madre aceptó, firmó los cheques y se fue a Europa. Ya con los cheques firmados, Steven colocó el importe de un cheque por $50,000 y el otro por $10,000. Los depositó en la cuenta de Meridian Marketing y extendió un cheque como anticipo para comprar la casa que siempre había deseado, en Fort Myers, por $250,000. Pero Margaret se enteró muy pronto de esto gracias a Wayne, su contador,
Le contó que Steven había activado en secreto Meridian Marketing. Era una de las tantas empresas inactivas que tenía Steven, así que interrumpió su viaje y se devolvió para ver todo lo que estaba pasando con Steven. Y el 8 de julio de 1985, Margaret y Wayne viajaron hasta Fort Myers, en Florida, a las oficinas de la empresa para que les mostrara los libros contables y le explicara a su madre de dónde había sacado el dinero para comprar la casa. Y la respuesta de Steven fue que había vendido su carro, un Datsun 280 ZX. Después de esto se dirigieron a la nueva casa de Steven. Margaret se enojó porque se dio cuenta que su hijo le había robado y mentido al ver una casa tan costosa y que el carro que Steven le había dicho que había vendido estaba en el garaje de su casa. En la casa vivía Steven, sus 2 hijos y su esposa Debbie. Ella no tenía una buena relación con su suegra, ya que Margaret estaba haciendo lo mismo que hizo con el primer matrimonio de Steven. Quería tener el control total de todo, porque ella financiaba los gastos de su esposa e hijos. Inmediatamente Margaret le comentó a Wayne que iniciara el trámite para obtener derecho de posesión de la casa, hasta que Steven devolviera el dinero a Margaret, y también habló de desheredarlo. Ese mismo día le comentó a Steven que tuviera la contabilidad de la empresa preparada, ya que iban a inspeccionarla. En la mañana del 9 de julio se encontraba toda la familia Benson y Wayne Kerr en la casa de Margaret. Ella y su hija Carol estaban hablando en la cocina cuando Steven llegó, ya que la noche anterior había llamado para decir que quería ir con Carol, Scott y Margaret porque iban a ir a tomar unas medidas en el nuevo terreno que la madre había comprado para su nueva casa. Steven saludó efusivamente a todos, pero a su hermana y su madre les pareció muy extraño que Steven saludara de esta manera, pero lo dejaron pasar y no dijeron nada. Minutos después, Steven se ofreció a ir a comprar café y rosquillas, pero le dijo a su madre que se iba a llevar la Suburban familiar y no el carro de él porque le quedaba poca gasolina. Su familia pensó que no iba a demorar mucho tiempo, ya que la tienda de comestibles llamada Shop and Go quedaba a 1 kilómetro de la casa, pero no fue así, se demoró más de 1 hora en regresar. Cuando llegó les dijo que se había retrasado porque se había quedado hablando con un conocido. Toda su familia ya lo estaba esperando, así que salieron inmediatamente y se dirigieron hacia el carro Suburban. Steven hizo subir a Carol, Scott y Margaret al carro. Scott iba a ser el que manejaría. Su madre ocupó el asiento del copiloto y Carol se sentó en el asiento trasero del conductor. Steven le entregó las llaves a Scott y le dijo que iba a regresar a la casa porque se había olvidado de la cinta métrica para medir el terreno. Scott y Margaret cerraron las puertas, pero Caroline dejó la suya abierta mientras llegaba Steven. Justo a las 9:18 am se escuchó una explosión que acabó con la tranquilidad del vecindario. El carro de la familia Benson había detonado. Margaret y Scott salieron expulsados del carro, con heridas mortales, y Caroline se encontraba en el césped aún con vida, pidiendo ayuda. Personas que se encontraban cerca de la casa llegaron para ver qué había sucedido y ayudar a las víctimas, pero se dieron cuenta que Scott y Margaret ya habían fallecido. La onda expansiva había sido mortal. Vieron a Caroline en el césped, con quemaduras muy graves, así que se acercaron a auxiliarla, cuando de repente hubo una segunda explosión. Wayne Kerr se encontraba dentro de la casa. Corrió hacia el exterior y se cruzó con Steven, con cara de angustia, y le dijo: «Llama a una ambulancia», y nuevamente salió. Minutos después las ambulancias llegaron y Caroline fue llevada al hospital con quemaduras graves. Los bomberos apagaron el incendio en el carro. Seguidamente llegó la policía, con un equipo del Departamento Estatal de Alcohol, Tabaco y Armas, conocido como la ATF, ya que este equipo contaba con experiencia en explosivos. Comenzaron a recoger evidencia y analizar la escena del siniestro. La onda expansiva alcanzó 180 metros por todo el terreno y encontraron fragmentos de tubos. Los detectives llegaron a la conclusión que el siniestro había sido producido por bombas de tubo. El teniente Harold Young fue el primero en interrogar a Steven, ya que había sido el único miembro de la familia que no había estado en el carro. Le preguntó si sabía quién podría haber colocado este artefacto para hacerle daño a su familia, y le comentó que de pronto era una de las personas con la que Scott negociaba sustancias prohibidas. También le preguntó qué había hecho antes de que se fueran a ir a ver el terreno. Así que Steven le comentó que había llegado, saludado a la familia y había ido a la tienda de comestibles a comprar café y rosquillas en el Suburban familiar, pero que se había demorado ya que se había quedado hablando con un conocido. Cuando el teniente le preguntó el nombre del conocido, no pudo recordarlo, y el detective Young detectó lo nervioso que Steven se había colocado con esta pregunta. Después Wayne Kerr fue interrogado y comentó que se encontraba en el interior de la casa cuando escuchó la explosión y salió a ver lo sucedido. Caroline no podía ser interrogada, ya que se encontraba en grave estado de salud y había sido sometida a varias intervenciones quirúrgicas que le impedían hablar.
Los detectives comenzaron a tener sospechas de Steven por su actitud y poco a poco iban reuniendo pruebas. Al principio de la investigación se veía que quería cooperar, pero después lo dejó de hacer y no volvió a hablar. El detective Young y Nowicki, que eran los encargados de la investigación, encontraron una ferretería cerca de las oficinas de Meridian, llamada Huge Supply Inc. Interrogaron a los empleados e hicieron una descripción física de Steven y que había comprado 2 tapas de extremo de 4 pulgadas y 2 secciones de tubería de 12 pulgadas, y les dieron el recibo de esta compra. Inmediatamente la enviaron al laboratorio y detectaron una huella, pero cuando le pidieron una muestra de sus huellas, Steven se negó. Poco a poco, este caso captaba la atención de los medios de comunicación nacional y la prensa se instalaba alrededor de la casa de Steven en Fort Myers. El 16 de agosto de 1985, los detectives lograron emplear un procedimiento para vencer la defensa legal de Steven. Obtuvieron una orden de registro de su casa para obtener las huellas digitales y coincidieron con las del recibo de la ferretería. El 22 de agosto de 1985 arrestaron a Steven y fue llevado al cuartel policial en Naples, donde fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado y 1 de intento de asesinato contra su hermana, y se le fue denegada la fianza, pero él negó su culpabilidad. Cuando su familia se enteró del arresto, su abuelo Harry Hitchcock envió una carta al juzgado que decía: «Temo por mi seguridad si Steven queda en libertad. Cualquier persona capaz de asesinar a su madre es capaz de asesinar a su abuelo por la misma razón». El 14 de julio de 1986 inició el juicio contra Steven. Hugh Hedge sería el juez. Por parte de la acusación, los hermanos Jerry y Dwight Brock, y la defensa, Michael McDonnell y Jerry Berry. Desde el primer día hubo mucha prensa y los abogados estaban de acuerdo que esto podría ser una distracción para el juicio. Así que el abogado de Steven, Michael McDonnell, solicitó el cambio de lugar del juicio y fue trasladado a Fort Myers, Florida. El jurado estaba conformado por 2 hombres y 10 mujeres, y la televisión local transmitió el juicio. Este comenzó con el discurso de apertura por parte de la acusación. Los hermanos Brock detallaron que en diciembre de 1984 la relación familiar comenzó a deteriorarse, cuando el contador de Margaret, Wayne Kerr, le advirtió sobre sus gastos tan excesivos y que se acabaría su fortuna en menos de 7 años, si no comenzaba a reducir drásticamente sus gastos. También Margaret empezó a sospechar de su hijo Steven, cuando su contador revisó la contabilidad y le informó que todo era un desastre y las cuentas no estaban claras. También describieron los sucesos del día 8 de julio del 85, el día anterior al siniestro, donde su madre se da cuenta que Steven tiene una nueva casa, comprada con dinero de ella. También que había reactivado Meridian Marketing y que habían malversado su dinero para beneficio de él. Así que Margaret le había dicho a Wayne que iba a desheredar a Steven y al día siguiente ella y su hijo Scott estaban sin vida. Dwight Brock manejó la parte financiera del caso y recopiló pruebas donde se evidencia cómo Steven malgastaba el dinero de su madre y cómo Margaret mantenía económicamente a toda su familia. También, durante el juicio se especuló que el día de los hechos, Steven aparcó su carro cerca del carro de su madre, con el objetivo que su carro fuera alcanzado por el fuego, ya que adentro estaban los documentos contables de la empresa, donde se evidenciaba el mal manejo. Pero al final, este mal manejo de dinero sí pudo ser descubierto, ya que en una auditoría que realizó Diana Galloway de la ATF, que es el Departamento Estatal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, realizó un análisis de las finanzas de Steven y detalló una a una de las transacciones entre las cuentas y cómo se utilizó Meridian Marketing para desviar fondos. Ya con estos testimonios y pruebas en su contra demostró que él tenía un motivo sólido y de carácter económico para acabar con la vida de su madre, pero todavía quedaba presentar la parte del abogado de Steven, Michael McDonnell. Así que hizo ver a Scott como el dolor de cabeza de Margaret y que él despilfarraba el dinero en sustancias, mujeres, fiestas y clases de tenis, y que ya había atacado físicamente a Margaret y a Caroline por tener un carácter violento. También sugirió que se relacionaba con gente peligrosa de la Florida. Pero toda esta defensa tenía un objetivo, el de generar mala fama de Scott y desviar la atención del jurado, dejando la posibilidad abierta de que una o varias personas hubieran colocado los explosivos. Pero toda esta defensa tenía el objetivo de generar mala fama de Scott y desviar la atención del jurado, dejando la posibilidad abierta de que una o varias personas hubieran colocado los explosivos. Después de esto, la acusación presentó un testimonio que fue la prueba más importante, el relato de Caroline, contando lo que sucedió la mañana de los hechos.
Caroline dijo que había llegado de Boston para ayudar a su madre con los planos de su nueva casa, y que Steven llegó y les preguntó si querían café y rosquillas, que se había ido en el carro familiar pero que se demoró mucho. Una vez de regreso hizo subir al auto a los 3 integrantes de la familia, Scott, Margaret y Caroline. Y él comentó que se le había olvidado la cinta métrica, así que se devolvió a su casa. Y ella recuerda escuchar un chasquido y vio una bola de fuego. Sintió una sensación de ardor en todo el cuerpo y que se lanzó al césped para apagarla. Ella levantó la vista y vio a Steven mirándola, sin ayudarle. Él se dio vuelta y regresó dentro de la casa. Ella no podía entender por qué su hermano no la ayudaba. Ella escuchó una segunda explosión y perdió el conocimiento. El jurado solo se demoró un día para llegar a una conclusión. Lo declaró culpable del cargo de asesinato premeditado en primer grado. Hacia finales del juicio llegó su abuelo Harry Hitchcock. Solo escuchó y no miró ni una vez a su nieto. Durante su dictamen de sentencia no se le vio ninguna expresión. Siempre permaneció callado y nunca le dio entrevistas a nadie. Al final, Caroline heredó la fortuna de su madre de $10 millones. Y Steven no recibió nada de ese dinero, ya que en la Florida existe una ley que impone que un asesino no puede heredar dinero de sus víctimas. Ya en la cárcel, Steven no pudo ni pagar una transcripción de su juicio, y durante varios años fue trasladado a diferentes centros de reclusión, porque tuvo muchos problemas con otros reclusos. Steven Benson murió a los 63 años, con la misma edad que tenía su madre cuando ocurrió el atentado. Benson falleció en la institución correccional Taylor, en Perry, Florida, a causa de una puñalada en el lado derecho de la cabeza, que le causó un traumatismo craneoencefálico. Esta la ocasionó un recluso llamado Cordell Washington. Steven ya había tenido problemas con este recluso años atrás, en otra cárcel, y según las investigaciones quería extorsionarlo con $1000, que él se negó a pagar. Y el 3 de julio del 2015, Cordell y otro recluso llamado Marvin Taylor lo golpearon y le propinaron esta herida que lo dejó sin vida. Gracias por ver el video y no olviden en suscribirse.